Bueno, me imagino que iba a haber algunas bajas. Bueno, de Susan Romain, yo lo que les diría que presten atención, vieron que tenemos, el libro se llama Lenguaje y Sociedad, creo, el lenguaje en la sociedad, y yo les puse 2 capítulos, ¿sí? Bueno, el prólogo, por supuesto que está ahí, léanlo, y puse el capítulo 1, el lenguaje en la sociedad en la lengua, y el de lengua y género, ¿sí? Lean los capítulos, ya algunos lo leyeron, pero presten atención en algunos aspectos que vamos a decir ahora. En el 1, en la discusión sobre las categorías, dialecto y lengua, ¿sí? Porque en realidad gira en torno a esa discusión, a esa puja, a esa lucha de sentidos sobre esas categorías. Esto está en la clase, en las 2 clases, ¿sí? Pero bueno, no importa, para que cuando lo lean, le presten atención ahí. Entonces lo que ella va a hacer es argumentar diciendo que esas categorías, las categorías de dialecto y lengua, son constructos teóricos, ¿sí? Que son constructos de los lingüistas, los gramáticos. Las lingüistas, vamos a decir que ahí son los lingüistas, que son los varones los que han impuesto, pero bueno, en realidad es el conjunto de la academia, que han impuesto esas categorías que no tienen razones no hay razones lingüísticas para decir una lengua es lengua y otra es dialecto, sino que hay razones políticas de poder, eso ya lo hablamos un montón de veces, ¿sí? Entonces ella va a decir que cuando uno elige decir lengua y que otra variedad es un dialecto de esa lengua, entonces en ese mismo enunciado hay una asimetría, ¿sí? Es Relaciones de decir, poder. exactamente, estamos dando vueltas en la misma discusión, pero fíjense que ahora ya lo lleva al campo de la lingüística, de la gramática, que esto ya lo dijo Duranti, lo leímos en Hernández Campo y Almeida, en la BOB, ¿sí? Es decir, hay razones de poder, hay razones de hegemonía, ¿no? Para instalar una variedad como la variedad apropiada, y las otras van a ser sus dialectos. Y ella lo que dice es, cuando nosotros le preguntamos a las hablantes, los hablantes, ¿qué piensan? Nadie piensa que está hablando un dialecto, que está por debajo de una lengua, ¿sí? Entonces, hay que preguntar a los hablantes, las hablantes, como ustedes ya experimentaron, ¿qué piensan incluso de esas categorías? ¿Sí? Entonces, son constructos teóricos que tienen que ver, bueno, que implican cuestiones culturales, ¿sí? Ella dice que lo que hay, ya lo dijimos muchas veces, que hay factores culturales, sociales, políticos, económicos, para determinar que una variedad es una lengua y las otras son dialectos. Presten atención en la página 30, ¿sí? Al final, en el último párrafo, ahí está la cita de Max Weinreich, que es el que yo puse al principio, ¿no? La cita de una lengua es un dialecto que tiene ejército y armada, ¿sí? Entonces, las razones son sociales, no lingüísticas, para definir qué es un dialecto y qué es una lengua. Y que cuando decimos que una lengua es un dialecto, bueno, ubicamos a ese grupo que habla ese dialecto en una categoría menor, ¿sí? Este es el eje central de, eh, del capítulo, ¿sí? Después en la página 31 dice esto también, segundo párrafo de la 31, marquen, no me acuerdo si lo copié en la clase, que dice que la lengua estándar es una variedad deliberadamente codificada con fines administrativos, ¿sí? Entonces, tiene sentido que se busque cierta homogeneidad con fines, ¿no? Como cuando hay que unificar una nación, ¿sí? Como pasó en el periodo de Sarmiento acá, pero es esa la razón, ¿no? Unificar a la población porque había, digamos, muchas lenguas y eso podía generar confusiones administrativas a la hora de completar formularios, yo qué sé. Entonces, bueno, tiene un sentido administrativo,
Y Sí, pero no, económico llegaría, profe. exacto, exacto, porque es más fácil, ¿no? Que haya menos variedades a la hora de determinadas cuestiones administrativas. Y monopolizador, por ejemplo, de la RAE como autoridad de poder que decide, son diccionarios que venden, digamos. Exacto, Yo. exacto, porque esto todavía no les subí un video que me compartió un compañero del vespertino, Facundo de Felice, de un lingüista que explica muy bien, eh, digamos, qué es el cambio lingüístico y qué pasa con la RAE. La RAE no se interesó por esta unificación hasta hace muy poco, es muy nuevo eso. Entonces, evidentemente no había un interés por la unificación o por sistematizar hasta determinado momento donde se posiciona en ese lugar de controlador de las variedades. Entonces ahí presten, las páginas 30, 31 son muy importantes, ¿sí? Seguramente ahí las marqué, después cuando habla de los constructos teóricos, eso está en la 28, ¿sí? Bueno, lean el capítulo, concéntrense en estas cuestiones. Ella lo que hace es estudiar estas variedades en Papúa Nueva Guinea para, bueno, para argumentar en favor de que la categoría dialecto, lengua, son constructos teóricos cuyos factores que las definen son sociales, políticos, psicológicos, históricos, ¿sí? Bueno, eso es más o menos el capítulo 1, ¿sí? Con respecto al 1, presten atención a todo el capítulo, pero eso es lo que hay que saber, ¿sí? Es decir, ella dice en un momento que el prestigio influye, ¿no? Depende de, esto lo dice en la 36, ¿sí? Esto sí lo voy a leer. Página 36, párrafo 2. Dice, la naturaleza relativamente arbitraria de los rasgos que alcanzan prestigio y de los que no lo alcanzan, y el papel a la hora de definir tales rasgos de quienes tienen poder social y político, queda bien ilustrado en el ejemplo siguiente. Durante la presidencia de Jimmy Carter, georgiano y con acento de Georgia, en un famoso programa de televisión aparecía un personaje que hacía el papel de un funcionario del Departamento de Estado y que se expresaba con un acento ostentosamente georgiano. Entonces, un neoyorquino le hacía notar y él replicaba, nosotros ya no tenemos acento, ahora el que lo tiene es usted, lo que hace que un modo de hablar sea considerado superior es que lo use un poderoso. ¿Sí? Esa después búsquenlo. Entonces, ¿qué hace que la variedad estándar sea la que hay que seguir y las otras variedades estén por debajo? Y bueno, razones que tienen que ver con el poder, ¿sí? Con oprimir. Entonces ya venimos hablando de ese tema y la pregunta es qué vamos a hacer nosotros cuando, bueno, tenemos que enseñar la lengua estándar, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Aixa, Nati, Nati dijo que Sí, sí. profe. Bueno, entonces lean todo el capítulo, presten atención a esto, a ver qué más. Bueno, esa cuestión del prestigio, ya lo dijimos muchas veces, lo prestigioso es lo que va a hacer que una variedad sea la utilizada o no. Es decir, si yo estoy en un contexto como como el que estudiaron Dani o bueno, en general, donde lo prestigioso es usar eh, palabras no estándar, ¿sí? Eh, y, y ingresar a un grupo, ser reconocido, implica eso, bueno, la gente va a tender a usar otra variedad. Si en mi barrio lo que me hace formar parte de ese barrio es usar una variedad, voy a usar esa. ¿Sí? Hay un entorno que disciplina, coerciona. Bueno, eso es lo central en el capítulo 1, por supuesto que lo tienen que leer y bueno, profundizar un poco más, pero es la idea, ahí está la clase también. Y ahora vamos al 4, ¿sí? Que es lengua y género. Allí
como ya hemos observado muchas veces, vemos que el lenguaje es sexista, ¿sí? Es decir, más allá de si queremos usar o no el lenguaje inclusivo, lo que está claro es que, por ejemplo, no es igual cómo se valora el femenino de algunas palabras, dice ella, que el masculino. No es lo mismo brujo que bruja, la connotación semántica de esas palabras. Y eso pasa, esos valores ocurren porque hay ideología, porque hay política, porque hay cultura allí, diciendo que lo que está vinculado a lo femenino puede ser malo, puede ser prostitución, puede ser tareas domésticas, ¿no? Los significantes asociados a determinados significados, para referirnos al campo semántico de exactamente, los insultos, ¿no? Y ahora eso lo conectamos, me voy un minuto a Van Dijk, lo que está diciendo Aixa, que Van Dijk dice, uno puede elegir hacer un insulto racista o machista, o elegir no hacerlo. Sí, basta de decir, ay no, yo no sabía que estaba siendo racista, yo no sabía que estaba siendo machista. Bueno, ya se están poniendo en discusión, entonces si uno elige decir negro, de mierda, perdón, no borren eso del video, bueno, ahí qué subyace. ¿Qué hay ahí cuando yo digo eso? Una ideología de odio racista. Exacto, yo soy racista, hay que decir lo que uno es. Entonces, por eso Van Dijk y Vologinov lo que están diciendo es que el signo, ¿sí?, es ideológico. Todos nos escudamos, todos y todas, en que, yo no sabía que era racista. Bueno, nuestro país es un país racista. Presten atención a los insultos y machista, ¿sí? Y lo van a ver. Nosotros tenemos que, ahora que tenemos todas estas herramientas, nosotros, tenemos que visibilizar o no, o podemos seguir siendo reproductores de esas ideologías racistas, ¿no? Entonces va de la mano con lo que propone Susan Romain, porque justamente ella lo que analiza en el capítulo 4, lengua y género, es eso, ¿no? Ella dice que en los significantes, bueno, no, generalmente ellos ya no usan esas categorías, pero bueno, nos vamos a remitir a significados y significantes. En esas palabras que usamos, subyace nuestra ideología patriarcal, ¿sí? Y en la página, a ver, Aixa dice, los mismos medios masivos de comunicación, el escándalo, exacto. A ver, voy a abrir el chat. Rompeodas. Sí. Nunca, el sujeto era totalmente inocente, ¿sí?, de lo que fuere. Es así, es así. Entonces, de hecho, como ya dijimos muchas veces, las mujeres somos las reproductoras de sentidos patriarcales, ¿sí? Lo van a escuchar, lo van a ver, van a decir, bueno, hagan la prueba, Wanda y muchas mujeres diciendo que la China, o diciendo esta chica es una puta porque se viste, o porque se viste así, o porque se mueve así, o porque le gusta atraer a las personas, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos empezando a desmontar, o no, porque quizás no lo podamos desmontar, porque al paso que vamos, yo por momentos veo que va bien la cosa, pero de repente veo que retrocedemos 1000 casillas. Bueno, voy a leer ahí en la página 125, el párrafo 1, que lo podemos vincular a Gramsci. Recordemos que la categoría hegemonía implicaba la dominación por consenso, un acuerdo en ser dominados, dominadas, dominadas, ¿sí? Eso es el poder. Cuando las mismas personas aceptan esas asimetrías
y no las ponen en discusión. Ni siquiera te tienen que coercionar ni castigar, ¿no? Que esa es la dominación por la violencia, ¿sí? Bueno, entonces ahí en el párrafo 1 de la página 125 dice, los que tienen autoridad definen el mundo desde su perspectiva. Por ello, no es sorprendente que las disciplinas académicas sean a la vez androcéntricas y eurocéntricas. Creo que esta lo puse en la clase. Puesto que son los varones europeos los que han definido la civilización del mundo. Y lo han hecho en sus propios términos. Ellos ocupan el poder y ellos imponen el mito de la superioridad masculina. Las mujeres y su habla se han medido tomando al varón como referencia, y los resultados han sido tachados de deficientes y desviantes. Justo de la misma manera que hasta hace no tanto tiempo había un amplio acuerdo en considerar que algo fallaba en el habla de la clase obrera, en la de los negros, ¿sí? Es decir, todo aquello que no sea semejante al grupo de poder, tiene fallas, está mal. Y ya dijimos muchas veces que cuando yo considero la otredad así, bueno, puedo ejercer sobre la otredad. Ella continúa el texto diciendo que, bueno, que accedemos a peores empleos peor remunerados, ¿no? Nos pueden tratar mal, a todas las minorías. Porque en el lenguaje ya lo vimos en literatura, ¿sí? Si yo digo que eso es la barbarie, que eso es lo malo, que, bueno, habilito un comportamiento sobre esos grupos, ¿sí? Entonces, ella lo trabaja con el género, pero lo podemos traspolar a todas las minorías. Por eso es importante el feminismo, ¿sí? Porque es un ejemplo de lucha de una minoría que se puede traspolar a las otras minorías. Después, en la página 127, ella da un ejemplo muy interesante, léanlo, no sé si lo llegan a leer, el de los óvulos femeninos, no sé si alguien se acuerda. Ella lo que dice, bueno, lo voy a leer, página 127, párrafo 1. Dice, todos los óvulos femeninos contienen uno de los cromosomas determinantes del sexo, el X. Los espermatozoides masculinos pueden ser portadores de este mismo cromosoma X, que dará, ahí está Pam, que dará origen a una niña, o del cromosoma Y, y entonces nacerá un varón. Se da el caso, hola Pamé, se da el caso de que algunas investigaciones presentan el cromosoma Y como un cromosoma X incompleto. Es uno de los más pequeños y no parece comportar otra información que la masculinidad. Ella trae este ejemplo para decir, bueno, finalmente el cromosoma de la masculinidad, que es el Y, la Y, lo que dicen algunos investigadores es que le falta una patita de la X, ¿sí? Y que entonces en realidad sería un cromosoma femenino transformado y que aporta nada más ese componente. Entonces que incluso genéticamente habría una predominancia femenina, ¿no? O de digamos, de ese grupo, de ese género. Entonces va argumentando, va dando un montón de argumentos para demostrar que en la realidad las pruebas empíricas no dan cuenta de que haya una superioridad real. La superioridad es cultural, es inventada, es construida. Y una de las formas de construir la superioridad masculina es mediante el lenguaje. Ya vimos lo poderoso que es el lenguaje, ¿sí? Entonces, si yo nombro y cargo y voy dando valoración semántica, ella ahí en la página 127 da un montón de ejemplos del inglés, ¿sí? Por ejemplo, dice, curiosamente, esta idea de que la mujer es un apéndice del hombre, esto está en el párrafo 2 de la página 127. Tiene su contrapartida en lenguas como el inglés, donde muchos términos de profesión femeninos se derivan formalmente de la versión masculina, ¿sí? O sea, ni siquiera hay un término para el grupo femenino, sino que solamente es un derivado
Y muchos hombres y muchos nombres de mujer son diminutivos de los del varón. Henriette, Georgette, Pauline. En otras, como el español, la adición de una marca para femenino es habitual también fuera de los nombres de profesión. Campeona, ¿no? Lectora, ¿sí? Con nombres de profesión incluso. Entonces ella lo que empieza a buscar son ejemplos, por ejemplo dice, para policía femenino, decimos mujer policía, ¿no? No hay una categoría nueva para ese grupo. ¿Sí? No merece una categoría o un significante. ¿Sí? Directamente se toma el significante. Lo que van a decir los lingüistas es que tiene que ver con una economía del lenguaje. Bueno, hay distintas razones. Lo que estamos pensando es qué pasa con esas palabras, si realmente tienen que ver con razones lingüísticas o razones culturales. Y hay un montón de pruebas para decir que las razones son culturales. Ubicar a la mujer en, por ejemplo, no es lo mismo zorro que zorra. ¿Sí? Cuando decimos zorra, como dijo Aixa, bueno, ahí estamos diciendo que es una mujer fácil, bueno, todos los valores semánticos que ingresan ahí. Después en la página 129 ella da el ejemplo de Margaret Thatcher. Lean el ejemplo, porque ella lo que dice es que cuando ella, esta líder, que era mujer del mal igual, como es mujer, ¿sí? Como, bueno, como pertenece al género femenino, le hicieron practicar, le hicieron impostar la voz para que pareciera más masculina. Entonces, esta es, digamos, todo está a la medida de los varones. Si una mujer es más independiente, ¿no? Más con determinados rasgos, enseguida se la masculiniza. Y al revés, si un varón es protector, cuida, no sé qué, se lo feminiza. Pero no existe eso, las personas son diversas, ¿no? Podés tener rasgos de protección, podés tener rasgos de libertad, ¿sí? No sé si lo pueden ver esto. Lo que pasa es que como ocupaba un lugar de poder, tenía que verse, el hombre es el fuerte. Claro, y ella, que esto pasa con Angela Merkel, con Cristina Fernández, ¿sí? Eh, cuando una mujer se impone, bueno, eso es masculina. No, es una mujer, o un varón, o una, no importa, ¿no? Género, es un sujeto que tiene determinados rasgos, ¿sí? A mí me pasó que algunos estudiantes piensan que yo soy lesbiana. Todavía no, nunca se sabe, pero me pasó que no sé, por cómo me he visto, vas a saber por qué piensan que soy lesbiana. Y yo me río porque no me molesta que piensen eso, pero me llama la atención qué rasgos hay así. Eh, ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Nati. Sí, que a mí me pasaba lo mismo y era porque usaba camisa. Claro. O sea, fíjense que estamos en este tiempo, ¿no? Donde ya se ha puesto en discusión un montón de cuestiones y todavía por el aspecto físico pensamos que esto es lo que estudiaron ustedes, ¿no? Que la gente es vaga, que la gente es lesbiana, no sé, o sea, no tiene explicación. Claro, cómo la vestimenta define a la persona. Sí, de hecho, alguien, no sé si era de su grupo, ustedes, Dani, porque pusieron zapatillas. Sí, que apareció Cromañón. Me pareció un gran ejemplo de cómo va cargándose semánticamente. Ellas pusieron zapatillas para que dijeran llantas, ¿no? O, a ver si decían zapatillas o llantas. ¿Y ustedes habían puesto las Nike? No, no era ese grupo, porque después había un grupo que había puesto zapatillas. Dice, No, de mi estas pie. eran en dibujito, pero creo que eran Converse. Claro, y ahí la gente le dijeron los entrevistados le dijeron a Dani y a Génesis, Cromañón. ¿Entienden? O sea, opera El significante que le dio esa Exacto, zapatilla fue Cromañón. exactamente. Entonces es un ejemplo de lo que dice Vologinov y de lo que podemos ver nosotros
para corrernos un poco, ahora leo lo que dijiste, Pame, de esto de la unión entre significado y significante tan, este significado es este significante. No, ¿sí? Realmente es una arena de lucha de sentidos. Y Pame, a ver, Pame dice, claro, al revés, Pame, estamos teniendo un problema de identidad. Bueno, en fin, es gracioso, ¿sí? Pero subyace, nosotros nos reímos, ¿no? Pero imagínense todo, el mundo es así, interpreta, todos interpretamos, porque bueno, nuestro cerebro tiene la capacidad simbólica, como ya sabemos, pero interpretamos, como dicen Voloshino y Bandic, desde nuestros parámetros, ¿sí? Entonces, vamos a decir Cromañón, vamos a decir Converse, vamos a decir zapatillas, llantas, ¿no? Y eso es lo que estábamos estudiando. Y esto subyace en cuestiones de género, ¿sí? Ella lo que va a decir es que lo que pasa con el lenguaje es que es patriarcal. Y que se enojen, pataleen, griten, esto es así, y hay que visibilizarlo porque esto pasa, porque en realidad lo que subyace son asimetrías sociales en el mundo. Y el lenguaje es una forma de reproducir permanentemente la desigualdad. Si nosotros podemos desmontar eso, entonces habrá un mundo más igual, más justo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a ver si esta parte... Bueno, esto sigue dando, ¿no? El ejemplo de... En la página 141 dice, hay experimentos que demuestran que las mujeres se sienten excluidas cuando leen textos en que aparecen el he, en inglés, genérico, o cualquier otro procedimiento semejante. Cuando se pide a la gente que dibuje escenas que ilustren el contenido de tales textos, tienden a dibujar muchos más hombres que mujeres. Las mismas mujeres. Tales resultados muestran que la estructura de la lengua puede afectar los procesos del pensamiento y ponen de manifiesto el coste psicológico que supone para muchas mujeres ser no personas en su propia lengua. Y es que las mujeres ocupan los márgenes de la categoría de seres humanos. No son el prototipo de ella, justo de la misma forma que prototípicamente no pensamos en un pollo cuando se nos habla de categoría pájaros, sino en un canario o un gorrión. ¿Sí? Y hay un ejemplo en las notas que yo les compartí, creo, de ahí de Gato y la Caja o de Anfibia, léanla, que es el ejemplo de la maestra, ¿no? Que le dice, vayan todos al patio. ¿Alguien se acuerda de ese ejemplo? Bueno, ahí en las notas que yo les di, yo siempre lo posteo en mi estado porque me saca de quicio. Vayan todos al patio. Entonces se levantan todos y una nena se queda en el aula. Y dice, tenés que ir al patio, le dice la maestra. Ah, pero como dijo todos, bueno, todos te incluye a vos. Entonces la nena sale. Siguiente secuencia, dice, vayan todos a jugar al fútbol. Y la nena se levanta para ir a jugar al fútbol. Y la maestra le dice, no, no, todos los varones. Entonces termina diciendo, bueno, lo que logramos las mujeres es generar un gran sentido de la intuición para descubrir cuándo todos nos incluye y cuándo no nos incluye. Es fuerte, ¿sí? Lo van a ver, por ejemplo, yo estoy cursando, ahora te dejo, Ale, un posgrado, y ya vi en todas las programas de la sociología, ahora estoy cursando filosofía política, hasta ahora no leí ninguna autora mujer, ya voy 5 clases. Leí un último apunte, y en el apunte las citas son de autores varones, es un varón que cita a varones. El jueves le voy a decir al profesor, disculpame, ¿no había una pensadora mujer? ¿O qué pasa en esta selección de bibliografía? Entonces, prestemos atención porque es injusto. Sí, Ale. No, profe, yo tengo, por ejemplo, yo cuando me refiero, utilizo todas, todos y todes, ¿no? Sí.
porque, no sé, otra vez me dijeron que era ultra, como era como que ultra feminista, porque yo decía que tanta es la lucha feminista que si usamos el todes, otra vez estamos como silenciando la voz femenina, digamos. No sé, No, lo estoy pensando, ¿eh? la E incluye a todas las, Minorías, justamente disidencias, indica que no es masculino y feminino, e incluye a los no hombres. binario, Exacto. Yo digo claro. todos, todas y todes, porque como estoy dando una Sí, clase en un instituto, y puede haber controversia, pero diría todes, nada más. Digamos, esto después les voy a compartir este video, porque ya hay dos lingüistas varones, porque las lingüistas mujeres, muchas ya lo han explicado, incluso otras, Rita, ¿no? Otras mujeres, que en realidad lo que cuando uno dice la E, sí, está posicionándose políticamente, claro. no lingüístico. O sea, lo que estamos diciendo es, ojo con el lenguaje, que el lenguaje marca fuerte y genera simetría. Eso es una cosa que estamos diciendo cuando decimos la E. Y estamos diciendo, ojo que en el mundo hay asimetrías. Es una posición política. Y como ya nos dimos cuenta de que el lenguaje es muy poderoso, lo manifestamos, lo vehiculizamos mediante el lenguaje. Si decimos todes, estamos incluyendo a todas las personas del mundo, ¿sí? Si decimos todos, todas y todes, yo lo hago por una cuestión formal, de no generar, porque alguien me puede decir, bueno, pero yo no quiero que me digas todes. Ha No, pasado, yo digo las tres por ese motivo. exacto. Todas, todos y todos. Sí, o preguntar, usan lenguaje inclusivo, algunos estudiantes Bueno, después pregunté, quieren. pregunté si usaban el lenguaje inclusivo, y una profesora me dijo, no, por suerte no, me dijo. Uy, dije, No, por suerte no, por ideología le tenés que decir. claro, sí, pero me quedé porque era nueva. Bueno, y yo suelo usar. Claro, ahí hay que decir, la suerte la dejamos para un juego de cartas. Claro, Estos son decisiones políticas. político-ideológicas, ¿sí? Por suerte aprobé la cursada. No, aprobaste la cursada porque estudiaste, no porque había suerte. Por eso ahí aparece el pensamiento mágico, dando vueltas, ¿sí? Bueno, da para Sí, hablar de todo. El día de la merienda por ahí podemos hablar menos estructuradamente, porque tampoco quiero que el video sea largo, pero fíjense cómo se superponen los planos, ¿sí? Y nada es, digamos, perdón, todo es ideológico. Ya lo dijeron lo dijeron varones, por si no quieren estar de acuerdo, ¿no? Lo dijeron Voloshinov y Bakhtin, ¿sí? pero el tema del lenguaje inclusivo surgió en 1976 lo escuché en un podcast que nos había comentado la profesora Biotti, ¿no? Creo que fue en un seminario de un químico que se daba cuenta que se usaba siempre el tema, el masculino y no el femenino. Lo voy a buscar y se lo voy a compartir. No me Sí, o acuerdo cómo se ponerlo la en lengua. el aula, Ale, porque así, viste, le puede quedar. Yo después cuando me libere de los avances y todo, les voy a compartir este video que les quiero decir. Y hay un libro, que se los digo ahora, que me lo pasó un compañero de cuarto novena, que se llama, es el lenguaje inclusivo en el aula. Ya mismo les digo el título. Se llama, las autoras son Tosi Carolina y Sardi Valeria, es 2021. Se llama Lenguaje Inclusivo IESI en las aulas, ¿sí? Me lo voy a comprar, yo no lo conocía. Bueno, a ver, lo que importa es, que esto lo vamos a ver ahora con Concepción Company. La E no va a intervenir lingüísticamente, no es una intervención lingüística, porque el cambio lingüístico no se produce así. Tiene otras razones que ahora vamos a ver cuando veamos Concepción Company. Son razones del aparato fonético. Siempre el cambio lingüístico tiene que ver con facilitar el uso. El AE no facilita nada, lo dificulta, ¿no? Porque hay que pensar qué voy a decir. Entonces, es una posición política para visibilizar algo que no está bien. No está bien que haya asimetrías sociales, ni de género, ni de ningún tipo. Entonces, las personas
que consideramos que eso debe cambiar, bueno, lo visibilizamos. ¿Sí? Para esto hay que leer un montón, hay que informarse y no estar